Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con el bautismo, con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, trayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principales y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Siéntense, hermanos, vamos a hablar el mensaje de hoy se titula El Salvador que es Dios. A su nombre la gloria. El Salvador que es Dios. Jesucristo es la piedra angular de la cristiandad. La deidad de nuestro Señor Jesucristo es la plenitud de su completa y soberana perfección. La deidad del Señor Jesucristo es la que lo separa y lo hace diferente de todas las religiones, las otras falsas religiones. Estas religiones ven al Señor Jesús solo como un gran hombre, pero nada más. Lo describen como un buen ejemplo, como un maestro de moralidad, como un líder talentoso, como un gran hombre, pero nada más. Mas la Biblia declara que Jesucristo es, hermanos, el Dios eterno hecho en carne. Las Sagradas Escrituras nos revelan y nos enseñan con claridad que el Señor Jesucristo es Dios. Esta es la piedra angular en la cual los cristianos estamos apoyados y fundados. Jesucristo debía ser Dios para poder consumar toda nuestra salvación. Jesucristo debía ser Dios para poder salvarnos. En estos versos vemos una de las más grandes revelaciones de la completa deidad del Señor Jesucristo. En estos versos vemos lo que Jesucristo hizo como Dios en nuestra cuenta. Jesús era más que un carpintero. Jesús era más que un hombre. Jesús es el Salvador del mundo, quien nos rescató. Jesús es quien nos perdonó todos nuestros pecados. Vamos a ver quién es Jesús. Eso es la persona de Cristo. Y vamos a ver qué es lo que hizo Jesús. Eso es la obra de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Eso es lo que vamos a ver hoy en estos versículos. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta. Todo lo que Jesucristo hizo descansa en esta verdad, en esta piedra angular de este ser, en este ser divino. Dice el versículo 9, porque en Él, está hablando en el versículo 8, la última palabra es Cristo. Y luego el versículo 9 dice, porque en Él, sin duda está hablando de quién, hermanos, de Cristo, refiriéndose a Cristo.
Pablo, lleno del Espíritu Santo, nos declara quién es Jesús. Dios en esta escritura nos declara quién es Jesús, y que toda la tierra, hermanos, sepa, todos los que niegan a Jesús, sepan quién es Jesús, que todo el mundo se maraville con este testimonio que da esta escritura de Colosenses 2:9, que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Quiere decir que todos los atributos divinos están en Cristo. Toda la naturaleza divina está en Cristo. Quiere decir que Jesús es totalmente el Dios creador de los cielos y la tierra. Jesús ha existido desde antes de la eternidad de los siglos. Él es el creador de todo lo que hay. A Jesús nadie lo hizo. A Jesús nadie lo creó. Él es el creador. Él siempre ha existido. Dios es santo. Jesús es santo. Todos sus atributos. Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Jesús es omnipotente. Dios es amor. Jesús es amor. Dios es bueno, Jesús es bueno. Dios es omnipresente, Jesús es omnipresente. Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. Jesús, hermanos, también tiene todos estos atributos. Jesús es eterno y vino al mundo y nació de una virgen, haciéndose hombre, tomando semejanza de hombre. La iglesia del Señor también asegura y afirma que Jesucristo es Dios. Esto lo creemos, hermanos, porque Jesús hizo todo lo que Dios hizo. Jesús formó todas las cosas de la nada. Jesucristo tiene la autoridad de perdonar los pecados. Jesucristo tiene la autoridad de levantar a los muertos de la tumba. Jesucristo es el juez final del día final. Jesucristo hizo obras que ningún hombre común pudo haber hecho, y esto lo hizo porque Él es Dios. Creemos, hermanos, que Jesucristo es Dios porque Él es adorado en la Biblia. Este es, hermanos, Jesús. ¿Se acuerdan de Tomás? Después de la resurrección de Cristo, Cristo apareció en el gran cenáculo y Tomás se derribó a los pies del Señor Jesús, confesando y diciendo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús recibió esa adoración. En el Apocalipsis, los ancianos, los ángeles, las criaturas, millones de personas y de seres, hermanos, dicen en alta voz: el Cordero, al Señor Jesús que fue inmolado. Él es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza. Es digno de la honra, de la gloria y de la alabanza. Jesús posee, hermanos, los nombres o los títulos que solo a Dios le pertenecen. En el Evangelio de San Juan encontramos 7 veces que Jesús toma a sí mismo el nombre de yo soy el que soy. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando lo iban a apresar, dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Y él dijo: yo soy. Bendito sea el Señor. Porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Bendito sea el Señor. Pero en el final del versículo 11 dice: el cual es la cabeza
de todo principado y potestad. Al ser Cristo la cabeza, significa que Él es el Señor soberano en el cielo y en la tierra. Jesús es el Señor soberano, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. El Rey soberano de todo el universo. Jesús es el Rey soberano del diablo. Jesús es el Rey soberano de todos los demonios. Jesús es el Rey soberano del mismo infierno. Jesús es el Rey soberano de los ángeles, de los salvos, de los perdidos. Porque el Señor Jesucristo es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Y a Él sea toda la gloria. Hoy y siempre, amados hermanos, si entendemos quién es Jesús, ¿te quedan dudas de quién es Jesús? Jesús es quién, hermanos. ¿Quién es Jesús, hermana? Toda lengua confiese quién es Jesús. Toda lengua confiese que Jesucristo es quién. Es el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. A Él le debemos nuestra adoración. Si Él es Dios, ¿a quién le debes tu adoración? ¿A quién le debes tu lealtad? Podemos serle fieles a ese Rey soberano. Podemos obedecer a ese Rey soberano. Obedecemos a la sabiduría del mundo. ¿Creemos en la ciencia? ¿Creemos en el mundo? ¿O creemos en la palabra y delante de nuestro Dios? Él es el Rey soberano. Le debemos nuestro amor con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Le debes tu vida. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya estoy con Cristo. Aleluya. Cristo resucitó de los muertos y es quien nos levantará de entre los muertos en su venida. Cristo es quien prepara un lugar en los cielos a nosotros. Los ángeles lo adoran. Toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Y no estoy exagerando. Cristo es el Señor. Y a Él sea toda la gloria. En Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué hizo el Señor? Número 2. Ya vimos quién es Jesús. Ahora, ¿qué hizo? Bueno, hizo muchas cosas. Pero en este versículo vamos a ver 6 cosas que hizo Jesús. Dice el versículo 10, en Él estamos cumplidos. Lo primero que hizo el Señor. En Cristo estamos completos, quiere decir. Solo Dios tiene el poder para hacer nuestra salvación completa. Solo Dios tiene el poder para hacer nuestra redención completa, hermano. Aquel que está en Cristo está completamente justificado mediante la obediencia del Señor Jesucristo. Somos presentados en perfecta obediencia delante de Dios. Aquel que está en Cristo delante de Dios es una criatura completa, perfecta, por la santidad que vivió nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Todos los pecados han sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, por la fe en Él. Aquel que está en Cristo Jesús está completo para poder vivir su vida cristiana. El que ha nacido de nuevo, aquel que está en Cristo, hermanos, está completo. Por eso dice, en Él estáis cumplidos, completos. Nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado una mente nueva, nos ha dado una nueva disposición, nos ha dado su Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tienes a Cristo, no le
necesitas nada, solamente necesitas al Señor Jesucristo para poder caminar tu carrera cristiana. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué necesitas? Si no sabes responder esto, hermano, ¿qué necesitas para vivir tu vida cristiana, hermanos? ¿Qué necesitas, hermano? Si no tienes a Cristo, no tienes nada. A un verdadero cristiano no le hace falta nada. Lo puedes poner en una cárcel, en la peor cárcel de Roma. A un cristiano lo puedes poner en esa cárcel y ponerle 4 guarniciones sobre él. Y aún así ese cristiano puede vivir triunfante y victorioso y salir vencedor y más que vencedor, porque Cristo vive en mí, bendito el Señor. No estamos esperando una segunda bendición. Ya el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Somos llenos de toda la plenitud de Dios. Así es que en Cristo estamos completos. Déjame decirte una cosa, hermano. Si no tienes a Cristo, te falta todo. Todo. Bendito sea el Señor. Dice, esto es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Cristo también nos circuncidó. El versículo siguiente, 11, dice, también sois circuncidados de circuncisión. ¿No sabías que eres circuncidado? Yo no sabía que yo era circuncidado. Bueno, en Cristo somos circuncidados. No de una circuncisión hecha de mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión brevemente era para apartar a todo varón para Dios, apartarlo para Dios. Así es que, aunque eso no salva, pero aquí se refiere a una circuncisión espiritual. La circuncisión de Cristo es cuando Él vino a los corazones y, hermanos, y cortó ese pecado, lo cortó quitándolo del corazón, haciendo un trabajo de regeneración, haciendo una nueva criatura en Cristo, quitando un corazón de piedra y poniendo un corazón obediente a su palabra y que ama a Dios. Por eso dice, nos ha circuncidado en la circuncisión de Cristo, cortó todo ese pecado, hizo, hermanos, una operación de corazón abierto, quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne que alaba y bendice su glorioso nombre. Esa es la obra del Señor Jesucristo en la vida de alguien cuando Cristo entra en su vida. Bueno, pero también dice que nos ha sepultado. Somos sepultados con Él en el bautismo. ¿Cuántos sepultados hay aquí? Está sepultado, hermano. Enterró, sepultó. ¿Sí sabías eso? En nuestra conversión, usando esta metáfora, Jesús enterró a esa persona que le gustaba vivir conforme al mundo. Por eso les pregunto, ¿ya está sepultado? Esa persona que le gusta vivir conforme al mundo, Cristo, cuando Él entra en el corazón, el que está en Cristo, esa persona es sepultada para siempre. Esa persona, hermanos, tuvo que haber sido sepultada, porque aquí está el Señor Jesucristo, hermanos, y el que está en el Señor Jesucristo dice que somos sepultados juntamente con Cristo. Así como Cristo murió y fue sepultado, así también hemos muerto y hemos sido sepultados para el mundo, porque dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive ¿quién?
Cristo en mí. El punto de este pasaje, hermanos, de este texto, es que fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Tu vida antes de Cristo y tu vida desde Cristo debe de ser una vida diferente. No puedes seguir viviendo conforme al mundo, porque si sigues viviendo conforme al mundo, no estás sepultado todavía. Y para poder resucitar, necesitas estar sepultado como Cristo Jesús. La muerte del Señor Jesucristo y su sepultura son importantes, hermanos, en la Biblia, y son importantes en nuestras vidas. 1 Corintios 15:3 dice: Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Sí, porque ahora viene que también resucitamos. Fuimos sepultados, pero también resucitamos con Él. Hemos resucitado con Cristo. Aunque un día, hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, así también habla, hermanos, de una resurrección espiritual. En el tiempo de nuestra conversión, estando muertos en nuestros pecados, Cristo nos resucitó. ¿Y quién tiene el poder para resucitar a los muertos? Si Jesús es Dios, solamente Dios tiene la autoridad para resucitar a los muertos. Y aquí necesitan muchos muertos ser resucitados. Y acaban de decir que si quieres que las bancas le alaben al Señor, o que venga gente de allá afuera y tú te vayas, Dios puede hacer eso, hermano. Pero si estás aquí, alaba al Señor. Así como Él fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, así también por su Espíritu Santo nos ha sepultado a ese viejo hombre viciado en el error, y resucitó una nueva criatura en Cristo, dándonos vida eterna. ¿Sabes qué significa vida eterna? Significa vivir por las edades venideras. De cierto digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Solo Dios tiene el poder de resucitar a los muertos. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Damos gracias a Dios que nos da la victoria con el Señor Jesucristo. Dios tiene la autoridad sobre el sepulcro, hermano. Dios tiene la autoridad sobre la muerte. Solo Jesucristo puede resucitar juntamente con Él. Solamente el Señor Jesucristo nos puede, hermano, levantar. Fuimos sepultados juntamente con Cristo, pero también fuimos resucitados juntamente con Cristo por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Cristo nos hizo completos. Cuando Él vino a nuestro corazón, nos hizo completos, nos circuncidó espiritualmente, nos sepultó y nos resucitó. Aleluya. También Cristo te dio vida, hermano. Cristo nos dio vida. Dice el versículo 13: y a vosotros, estando muertos en pecados. No importa si naciste en la iglesia, no importa si naciste fuera de la iglesia, no importa si naciste en un hogar cristiano, no importa si naciste en un lugar pagano, no importa si naciste cerca de la verdad, o no importa si naciste lejos de la verdad. Todos estábamos muertos en pecado. No podíamos responder a Dios. No podíamos responder al Evangelio.
No había vida en nosotros, sin esperanza, sin Dios, muertos en nuestras propias transgresiones, en la incircuncisión de nuestra carne. ¿Qué es la incircuncisión de nuestra carne? Vivir en la carne, andando en los deseos carnales, cumpliendo todos los deseos de nuestra carne, complaciendo todas las concupiscencias de la carne, muertos en pecado. ¿Todavía estás así, hermano? ¿Complaciendo tu carne? Pero vino Dios. Vino Dios a nuestra vida y dice que nos vivificó juntamente con Cristo. Aquel Dios, hermanos, con su poder de dar vida a los muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos, nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Quiere decir que nos perdonó también todos nuestros pecados. Suena fácil, ¿verdad? Nos perdonó todos nuestros pecados. Los pecados que cometimos antes de convertirnos, los pecados que cometiste después de convertirte, los pecados que te acuerdas que cometiste, los pecados que ya se te olvidaron que cometiste, los pecados, hermanos, que ni siquiera te diste cuenta, cada pensamiento malvado que has tenido, cada palabra mala que has hecho, cada obra mala que has hecho. Si juntas todos estos pecados, te volverías loco nada más de ver cuántos pecados acumulaste. Pero lo importante que Dios quiere que sepas es que el Señor Jesucristo te dio vida perdonando todos y cada uno, todos los pecados, diciéndote: hijo, tus pecados te son perdonados. Solo Dios tiene la autoridad de perdonar los pecados y que mis pecados sean perdonados. Solo el Señor Jesucristo, como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Solamente el Señor Jesús, hermanos, tomó ese pecado y lo clavó en la cruz. Y, hermanos, de tus pecados y de tus iniquidades, dice: no me acordaré jamás. Porque solo Jesús y solamente el Señor Jesús es quien puede perdonar todos los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola en medio, enclavándola en la cruz. Había un documento, como una metáfora habla, que nos declara culpables, nos condenaba al infierno, pero Cristo lo quitó de en medio, lo clavó en la cruz y canceló ese certificado de muerte que tenías, pagando el precio completamente con el derramamiento de su sangre, dando su vida preciosa por ti y por mí. Aquella, hermanos, placa clavada en la cruz que decía: Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. Esos eran los cargos por los que lo crucificaron, porque según ellos blasfemó diciendo: yo soy Jesús, el Rey de los judíos. Pero había algo más en esa placa. Estaban ahí clavados todos los pecados, todos tus pecados, todos mis pecados, y por eso Dios lo clavó a Jesús en la cruz. Bendito sea el Señor. Y cuando Jesús estaba clavado en esa cruz, por eso dijo a grande voz: consumado es, todo está pagado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Solamente Dios, hermanos, que es Jesucristo, canceló ese registro de pecados que tenías tú y de pecados que tenía yo.
Bendito sea el Señor. Sí le podemos dar la gloria a Dios. Y por último dice que triunfó sobre nuestros enemigos. Cristo triunfó, hermano. No solamente te hizo completo, no solamente borró tus pecados, no solamente te sepultó, no solamente te resucitó, no solamente, hermanos, nos dio vida, sino también derrotó a todos tus enemigos. Bendito sea el Señor Jesucristo. San Juan 12 dice que si Cristo es levantado de la tierra, el príncipe de este mundo será echado fuera. Isaías dice que Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Salmo 68 dice que subió al cielo, subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Jesús, hermanos, derrotó a sus enemigos, dice, sacólos a la vergüenza en público. Bendito sea el Señor. Jesús, en su victoria en la cruz, humilló públicamente al diablo, humilló públicamente a las fuerzas, hermanos, de las tinieblas. Y cuando Satanás regresaba riendo, maté al Hijo de Dios, Jesús resucitó entre los muertos, y en aquella muerte todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo son salvos y tienen vida juntamente con Jesucristo. Públicamente por 40 días se mostró a sus discípulos, vivió, hermanos, 40 días, se mostró con pruebas indudables, apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a 500 hermanos, después apareció a Jacobo, después, hermanos, apareció a todos los apóstoles. Camino a Damasco se apareció al apóstol San Pablo. Esteban, hermanos, vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, hermanos, y todos sus discípulos lo vieron ascender al cielo. Bendito sea el Señor. Cristo, hermanos, triunfando sobre sus enemigos en sí mismo. Esto es lo que hizo el Señor Jesús por cada uno de nosotros, hermanos. Nos sepultó, nos resucitó, nos dio vida y, hermanos, triunfó sobre nuestros enemigos. Ahora, hermanos, tú puedes ver a Jesús ahí clavado en la cruz, puedes verlo sufriendo, puedes verlo en agonía, pero también, hermanos, lo vemos resucitado. Bendito sea el Señor. Y también nosotros resucitados juntamente con el Señor, ascendió a los cielos, y cuando se fue a los cielos dejó una iglesia libre, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia totalmente redimida. Y también nos dejó una serpiente ahí, pero con la cabeza aplastada, derrotada. Bendito sea el Señor, porque Cristo, hermanos, es vencedor. Él es, hermanos, el Salvador, que es Dios. Él es Jesús. Eso es lo que hizo, y eso es lo que Él es, Dios y Rey soberano por toda la eternidad de los siglos. Que la paz del Señor Jesucristo sea